La militarización que se está dando ahorita en nuestro país es sembrar la discordia en América Latina, esta militarización que se da en nuestro país, puesto que Colombia queda superado en mucho para los objetivos del imperialismo. Ellos tratan pues de ahora que México sea ese sembrador de discordia en toda América Latina. En realidad queda muy lejos la situación de nuestro país en política exterior de lo que se había practicado antes, donde México había rechazado la presencia completa de agentes estadounidenses en el territorio, puesto que esto presentaba una amenaza histórica para la seguridad nacional de nuestro país. Estamos muy lejos ya de esta premisa fundamental de la política exterior de nuestro país. La soberanía económica, política y militar del país está más amenazada que nunca. Esta situación que se da dentro del armamento que hemos estado viendo paulatinamente como se da aquí en el país, está marcada por una serie de políticas económicas que se pretenden impulsar en nuestro país. Entre ellas, lo que se está ahorita manejando desde que surgió en Texas en 2005, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América Latina, con sus siglas PSP en inglés. Este es un proyecto sumamente importante para el imperialismo y la ayuda militar pues definitivamente viene como primer elemento. Se dan de entrada 100 millones de dólares que tomará la forma de tecnología de espionaje, de aviones transportadores de tropa y de entrenamiento para las fuerzas militares y policíacas. En realidad son los militares estadounidenses los que están entrenando nuestro ejército y nuestra policía. Después ahora en Montebello se reúnen de nueva cuenta con este mismo programa para tomar en cuenta algunas cuestiones de tipo económico y de tipo de política estructural como las que estamos viendo, entre ellas lo de la seguridad social, lo de las reformas fiscales y otros tipos de reformas que se están impulsando, entre ellas también la energética. Bueno, pues los elementos que contiene este encuentro es la armonización de legislaciones nacionales y de seguridad y proveer de recursos naturales y energéticos. ¿A quién? Al imperialismo. Después de 13 años que tienen, platicando estas personas, desde el señor Aspe, han llegado a un cierto nivel para bajar una serie de reglamentaciones sociales y de medio ambiente, alineamiento de ciertas políticas públicas hacia el imperialismo, particularmente las militares y las fiscales, y nuevas exploraciones mineras, aquí lo estamos viendo en el caso de Huizopa, privatización del petróleo, del agua, etc. Estos son los objetivos del imperialismo en toda América Latina. Vemos pues que estas decisiones de 30, en Montebello se presentó así, 30 representantes empresarios de cada uno de los países, Canadá, Estados Unidos y México, son los que han definido pues este tipo de políticas en lo oscurito. La democracia queda en entredicho. No es cierto que la democracia se afirma con el mercado, ¿sí? Y el mercado pues afirma la democracia. Toda esta situación se presenta como un discurso bastante vulgar que ha propalado casi todos los líderes de nuestro país y otros, y hacen a un lado precisamente lo que es la realidad social. Se reduce pues la democracia a un panfleto meramente representativo, como ya lo conocemos, y las soluciones estas que hemos mencionado aquí, que van por esta vía, las soluciones de los problemas económicos y evidentemente sociales, se transfieren al mercado con estas gentes, ¿no? También ya lo estamos viendo ahorita con la crisis económica que se da en Estados Unidos.
De tal manera que nos podemos hacer la pregunta, ¿para qué votar? Siendo que se da que un parlamento pretende que ciertas decisiones sean impuestas por el mercado y por la mundialización. Es decir, el mercado y la mundialización son los que deciden en última instancia una serie de políticas económicas y sociales como consecuencia. Y esto viene tomando la forma de un neofascismo tipo light. Entonces, el proyecto de Estados Unidos viene siendo este proyecto, el establishment de Estados Unidos viene siendo precisamente controlar militarmente el planeta. Sabemos cómo va esta situación evolucionando en todo el planeta, particularmente aquí en nuestro país. En realidad, podríamos pensar que se presenta alguna situación de fuerza de Estados Unidos. En realidad, es todo lo contrario. Creemos que hay una extrema vulnerabilidad que se manifiesta con un déficit enorme de su comercio exterior. Lo estamos viendo ahorita ya la gran crisis también, esa vulnerabilidad. De esta fragilidad precisamente es como se deriva la opción estratégica de la clase dirigente de Estados Unidos, que encuentra una solución en la utilización de la militarización. En realidad existe por ahí algún autor que se llama Daniel Ellsberg, que maneja que Estados Unidos considera la posibilidad de una guerra en la cual las víctimas de su agresión atómica pudieran llegar hasta 600 millones. Un poco más que 100 holocaustos. Esto lo menciona en sus ensayos el sociólogo Samir Amin, sociólogo egipcio. En realidad todo esto del dominio por medio de la militarización, el dominio viene a llevar un objetivo económico. El TLC es uno de los primeros pasos importantes que se dan. Desde que nosotros nos integramos en 1986 al GATT, la antigua, después evolucionó a la OMC, empieza toda esta dinámica de sumisión de nuestro país económica y política y toda la base infraestructural. El TLC en realidad vino a afectar aproximadamente 20 millones de mexicanos. Es una de las afectaciones más grandes y una de las aportaciones más grandes a la pobreza y extrema pobreza de nuestro país. Nosotros en realidad el maíz, por ejemplo, que se siembra en nuestro país, que es donde está la mayor parte del negocio de las transnacionales, se cultiva aproximadamente el 60% de las tierras y equivale a un 60% del valor de producto de toda la agricultura, el puro maíz. La historia pues ya la conocemos, son más de 5,000 años que nosotros tenemos con esta cultura del maíz. Sin embargo, estamos importando ya más de 40% del maíz y con un precio entre 25 y 33 menor que el producto mexicano. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas razones. Ellos producen aproximadamente 8 toneladas por hectárea por toda esta tecnificación que tienen. Y nosotros producimos 1.8 toneladas. Las transnacionales, que en realidad son 6 casi a nivel mundial, las transnacionales del agro, de la agricultura, tenemos por aquí en América Latina 2, en Brasil y en Argentina, participaciones claro de otros países, pero los gigantes que se están beneficiando directamente con esto del TLC son la Cargill, la Archer Daniels Midland, su abreviación sería la ADM, la Congra, que controlan el 82% de las exportaciones del maíz.